Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Vamos a iniciar en el capítulo 1, en el versículo 10. Vamos a hablar de el favor de Dios. El favor de Dios, ¿verdad? Le voy a dar lectura como acostumbramos, luego les voy a pedir que me ayuden a orar, ¿verdad? Para que Dios nos dirija el día de hoy y que Dios nos hable a nuestro corazón, ¿verdad? Gálatas 1:10 dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por la nueva oportunidad que nos ofreces, Señor, de estar en tu casa de oración. Queremos rogarte, Señor, que el día de hoy hables a nuestro corazón. Cada uno de nosotros, Señor, ya ha orado en su hogar y has escuchado, Señor, esas oraciones que piden y ruegan, Señor, una palabra tuya, Señor, como los pajarillos hambrientos, esperando, Señor, ser alimentados, como el ciervo brama por las aguas. Así, de esa forma, Señor, nosotros oramos a ti, Señor, sabiendo que nos vas a escuchar y que ya nos has escuchado. Te rogamos que nos hables el día de hoy, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y nos dé la palabra tuya por medio de las Escrituras. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por orar. Y bueno, pues esta epístola de los Gálatas, hermanos, primeramente quisiera mencionar quiénes son o quiénes eran los Gálatas. Los Gálatas habitaban en un lugar, ¿verdad? Imagínense el mapa del mundo. ¿Sí han visto el mapa del mundo? Ustedes, los que están aquí, adelante. ¿Sí lo han visto? ¿No les han pedido en la escuela el mapa del mundo? ¿No? Que está por acá de este lado el continente americano, y luego de este lado primero está el mar y luego sigue el continente europeo, pegado al continente, ¿qué más? Africano, ¿verdad? Asiático. Bueno, por esa área de Asia, en lo que ahora es Turquía, ahí en esa tierra era la tierra de Galacia, ¿verdad? Esa tierra de Galacia se llamaba así porque ahí habían llegado a vivir unas personas que habían emigrado desde las Galias, ¿verdad? Las Galias vienen siendo lo que ahora es España, Francia y Alemania. Toda esa área que está ahí en el mapa eran las Galias, ¿verdad? La Galia española, la Galia francesa y la otra Galia que no se llama la Galia alemana, tiene otro nombre que ahorita no recuerdo, ¿verdad? Porque antes Alemania no se llamaba así, se llamaba Prusia, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro dato que nos va a sacar del tema. Entonces, de ahí en lo que viene siendo la Galia francesa, ¿verdad? Había unas tribus o unos grupos sociales que se llamaban los celtas, ¿verdad? Eran personas que no tenían una formación intelectual, ¿verdad? Les llamaban tribus bárbaras, no tenían una formación militar tampoco. Entonces, los galos, ¿verdad? Pero especialmente, según lo que dicen
los estudiosos, los galos que salieron de la Galia francesa emigraron a ese lugar, ¿verdad? Desde la antigüedad. Son pueblos muy, muy, muy antiguos, más antiguos incluso que los romanos, fíjense. Entonces, con eso les digo todo, ¿verdad? Eran pueblos muy antiguos que vivían ahí. Y llegaron ahí a esa área de Turquía y fundaron ahí una ciudad, ¿verdad? O ciudades. Y esas ciudades eran Galacia, ¿verdad? Se comenzó a llamar así. Ahí en ese lugar, ahí llegó a predicar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo trajo el evangelio, habló de Cristo en esa tierra, ¿verdad? No solamente había estas tribus celtas que habían emigrado, sino que había más personas, ¿verdad? Que vivían ahí, que eran de otros lugares. Luego, pues había nativos, ¿verdad? De ahí, había otros que habían emigrado y estaban los celtas, etcétera. Había de todo. Pero en una parte de esa tierra abundaban más los galos que habían emigrado, ¿verdad? hacia esa área de Turquía. Y bueno, estos eran los gálatas, ¿verdad? A los que les predicó el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les habló de Cristo, les habló del evangelio. Ellos lo aceptaron. Ellos lo vieron como un regalo precioso, la salvación, ¿verdad? Ellos supieron siempre por boca del apóstol Pablo que la salvación era gratis. La salvación tú no la puedes pagar con nada. La salvación Dios te la regala porque ya la pagó el Señor Jesús en la cruz. Entonces, sin embargo, luego que pasó el tiempo, después de que el apóstol Pablo les predicó a estas iglesias, en estos lugares, porque también otro detalle importante que podemos mencionar es que no solamente era una iglesia, como en el caso de los corintios, que era la iglesia de Corinto, sino que eran varias iglesias. Entonces esta epístola o esta carta era dirigida a varias iglesias que en esa área que ahorita mencionamos, ¿verdad? En Galacia, tenían un problema en común. ¿Cuál era este problema? Era algo parecido a lo que les había pasado a los corintios. La diferencia es que en el caso de los corintios, ellos no cayeron en el asunto de judaizar al extremo, ¿verdad? De querer celebrar las fiestas, de ser como los judíos, de circuncidarse, de hacer todo lo que un judío hace, ¿verdad? Ellos solamente había entrado un grupo judaizante en el caso de los corintios, pero eran otros problemas los que los habían atacado. En el caso de los gálatas, ellos habían caído, ¿verdad? En muy bajo, o sea, ellos pensaban precisamente por enseñanza de estos falsos apóstoles, de estos que les llaman los judaizantes, y se llaman así porque ellos eran creyentes en Cristo Jesús, pero eran personas que pensaban, pero eran judíos, creyentes en Cristo Jesús, y eran personas que pensaban que solamente por medio del judaísmo, es decir, solamente por medio de ser parte del pueblo de Israel, y eso sí se podía, aunque una persona no fuera nacida en Israel, podía ser parte del pueblo de Israel, podía ser adoptada, ¿verdad? Si la persona se convertía al judaísmo y comenzaba a hacer todo lo que los judíos hacen, celebrar las fiestas, circuncidarse primeramente, hacer los rituales de lavamiento con agua, muchas cosas que hacían los judíos, ¿verdad? Entonces, sí se podía en la antigüedad, antes de que el Señor Jesucristo viniera, sí se podía que una persona que era gentil fuera adoptado en el pueblo de Israel. Pero
Ya cuando vino el Señor Jesucristo, las cosas cambiaron por completo. Ahora ya no era necesario ser parte del pueblo de Israel, ni hacer lo que hacía el pueblo de Israel para poder salvarse. Lo único que era necesario hacer para poder salvarse era reconocer que el Señor Jesucristo pagó el precio absoluto, completo, para que nos pudiera salvar de nuestros pecados. Es lo que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 4, dice, el cual se dio, hablando del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El siglo malo se refiere al sistema del mundo, al sistema en el que está perdida mucha gente sin Cristo y cuyo príncipe es el diablo. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, les había predicado nuevamente, recapitulando, pero ellos dejaron la fe de Cristo para comenzar a hacer todos los rituales judíos para poder salvarse. Habían caído en este error, por lo que tenían la tendencia a querer agradar al hombre, porque cuando ellos judaizaban, lo hacían para agradar a sus maestros judaizantes que habían llegado ahí a la tierra de Galacia. Y cuando los judaizantes que les habían enseñado esa doctrina torcida de que necesitaban primero cumplir con la ley para poder salvarse, ¿verdad? Aparte del sacrificio del Señor Jesucristo, todos ellos también buscaban agradar a alguien a fin de cuentas, ¿verdad? Buscaban agradar al hombre. El apóstol Pablo mismo buscaba agradar al hombre también, cuando no conocía al Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y este es el primer punto que me gustaría tocar a este respecto, a este tema, acerca del favor de Dios, hermanos, para con nosotros, con un respecto a nuestro liderazgo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Él es el que está hablando, el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo es quien les está diciendo por experiencia propia, ¿verdad? Que no hay que buscar el favor de los hombres, sino el de Dios, aunque el de Dios ya lo tenía. El favor de Dios ya lo tenía, ya solamente había que mantenerse ahí. Nosotros creímos en Cristo, creímos que el Señor murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre en la cruz y que Él hizo eso para pagar por nuestra vida, para que nos salváramos. Y creímos eso y a partir de ese momento en que nosotros creímos, es decir, por fe, nosotros alcanzamos el favor de Dios. O mejor dicho, Dios nos alcanzó su favor, porque nosotros no tuvimos que hacer nada. Nosotros no nos esforzamos, no trabajamos duro para conseguir eso, ¿verdad? Como Jacob, ¿verdad? Que trabajó 7 años por una esposa, después otros 7 años, ¿verdad? Entonces estuvo esforzándose por algo, pero a nosotros la salvación, hermanos, no nos costó para nada. Fue un regalo. Obviamente esa salvación también nos trae aflicciones, no por la salvación, sino por el sistema del mundo, ¿verdad?
sino por lo que nos rodea, sino porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, la salvación, cuando la obtuvimos, también trajo a nuestra vida, ¿verdad?, aflicciones, tribulación, pero fue mayor, hermanos, la dicha, la bienaventuranza de obtener esa salvación. Y esa salvación, hermanos, es gratis, no cuesta absolutamente nada. La justificación es por fe. La justificación es que eres hallado justo delante de Dios. Aunque hayamos pecado delante de Dios, aunque en nuestra vida antes de Cristo, antes de conocer al Señor Jesucristo, ¿verdad?, fuimos pecadores, que pecábamos contra Dios deliberadamente, aún así Dios pasó por alto nuestros pecados pasados y ahora nos perdonó y nos presentó delante de Él como justos, es decir, justificados. Por eso ya sin culpa, porque en la culpa la llevó, nuestra culpabilidad la llevó el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, hermanos, el favor de Dios para con nosotros es siempre, no se acaba, ¿verdad? No, nosotros no necesitamos mantenerlo, el favor de Dios, no necesitamos alimentarlo, ¿verdad? Porque ya el favor de Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo. El favor de Dios, hermanos, está satisfecho con la obra de Cristo en la cruz. El mismo Señor Jesucristo está satisfecho cuando ve su obra en nosotros. Él está satisfecho. Tal vez nosotros no estamos satisfechos porque queremos crecer en el Señor, y eso es correcto, necesitamos crecer. Pero no podemos sentirnos insatisfechos en el sentido de decir, yo no me siento satisfecho porque siento que todavía no soy salvo. La salvación, si crees en Cristo, si crees que Él murió por ti en la cruz, ya la tienes. Ya tienes el favor de Dios. Ahora, ese favor de Dios funciona en nosotros, hermanos, como líderes. Como líderes. Aquí el apóstol Pablo está hablando de sí mismo. Él era un líder. Él era líder de las iglesias. Él era líder de los pastores. Él era líder de sus colaboradores. Entonces, en eso aplica en nuestro liderazgo, porque estoy seguro que cada uno de nosotros tiene un don que puede poner al servicio del Señor. Cada uno de nosotros también tiene algún talento que puede poner al servicio de Dios y de la iglesia. Cada uno de nosotros también tiene un liderazgo, tanto en la familia como en el trabajo también, ¿verdad?, con la gente que nos rodea. Un liderazgo que nosotros, que nos fue dado por Dios. Si somos padres de familia, nos fue dado un liderazgo. Y ahí aplica, hermanos, esta palabra también, de no buscar el favor de los hombres, de buscar el favor de Dios. Por ejemplo, como padres, ¿por qué educamos a nuestros hijos como los educamos? ¿Porque buscamos el favor de los hombres o porque buscamos el favor de Dios? Pudiéramos estar buscando equivocadamente, obviamente es algo erróneo, el favor de los hombres al momento de educar a nuestros hijos, ya sea para satisfacernos a nosotros mismos o para satisfacer a la gente que nos rodea, a la gente que nos critica, a la gente que no está satisfecha con la manera en que nosotros educamos a nuestros hijos, o sencillamente que buscamos el favor de los hombres en el sentido de que queremos educar a nuestros hijos conforme al sistema del mundo,
a como nosotros hemos visto que los demás educan a sus hijos. No nos importa si los hijos ven cosas indebidas en la televisión, no pasa nada, ¿verdad? Decimos, a fin de cuentas, son niños, hombre, y los vamos dejando. Y lo que estamos haciendo es que los estamos formando conforme al sistema del mundo y no conforme a la palabra de Dios. Y ahí es donde debemos buscar nosotros el favor de Dios, que, repito, ya tenemos a Dios de nuestro lado. Ahora lo que hay que hacer es mantenernos en ese favor de Dios y no buscar el favor de los hombres. Buscar solamente que con todo lo que hagamos como líderes de familia, para con nuestra pareja, para con nuestros hijos, sea por agradar a Dios, sea por aplicar su palabra, no sea por agradarnos a nosotros mismos. Hay una línea muy delgada en esto. Hay una línea que tal vez es hasta invisible y la cruzamos para un lado y para otro, para un lado y para otro, ¿verdad? Cruzamos esa frontera y no nos damos cuenta, porque pudiéramos estar pensando que con el liderazgo que estamos ejerciendo en nuestra familia, estamos nosotros agradando a Dios, porque estamos haciendo las cosas como a mí me las enseñaron o como yo pienso que son correctas. Incluso también a los que no educan a sus hijos como nosotros los educamos, a veces también solemos criticarlos, ¿verdad? Porque nos gustaría que fueran como nosotros. Eso también está mal, ¿verdad? Porque nosotros debemos buscar el favor de Dios, no buscar satisfacer nosotros nuestra propia manera de pensar. Y criar a nuestros hijos, hermanos, en el temor de Dios. Pudiéramos también estar creyendo que agradamos a Dios, ¿verdad? Para con nuestra pareja. Pudiéramos estar creyendo que agradamos a Dios siendo legalistas, buscando errores en nuestra pareja, ¿verdad? Todavía no terminamos de conocer a nuestra pareja, ¿verdad? Y continuamos encontrando cosas que nos agradan y cosas que nos desagradan. Y a veces con las cosas que no nos agradan o que nos desagradan, luchamos mucho y nos atrevemos, ¿verdad?, a discutir, a pelear, porque queremos que las cosas sean conforme a nosotros o conforme a nuestro propio punto de vista y no conforme al punto de vista de Dios. Ahora, pudiéramos estar pensando, también al igual que con los hijos, que estamos queriendo agradar a Dios, ¿verdad? Juzgando a la pareja, ¿verdad? Señalando sus errores. Y de esa manera estamos siendo legalistas, ¿verdad? Señalando los errores en nombre de la palabra de Dios. Porque no veo que mi pareja entienda la palabra de Dios. Ya tal vez ya es salvo, pero veo que batalla mucho con esto y a mí me desespera eso. Y yo quiero que pudiera entenderlo, ¿verdad? Y estoy ya llegando a un punto de enojarme por eso. Realmente no estoy buscando el favor de Dios, estoy buscando satisfacerme a mí mismo. Para empezar, ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Verdad? Respecto al matrimonio, la mujer respete a su marido. Y al marido le dice el Señor ahí en su palabra que ame a su mujer, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, debe ser conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo creo que dice la palabra de Dios, sino conforme a lo que dice.
¿Y qué es lo que nos dice? Que la salvación es por gracia. Que yo no tengo que estar empujando al otro para que se salve, ¿verdad? O jalándolo para que no se vaya al infierno. Yo lo que tengo que hacer es confiar en Dios, en su palabra, saber que la persona no puede hacer algo para salvarse, que lo hizo Cristo. Y si el Señor Jesucristo está comenzando a hacer una obra, ya sea en nuestros hijos, ya sea en nuestra pareja o en cualquier persona con la cual ejercemos nosotros un liderazgo, ya sea nuestros alumnos de la escuela dominical, ya sean las ovejas del rebaño de la iglesia, ¿verdad? Respecto a los pastores, saber que el Señor Jesucristo comenzó una obra en ellos y la va a terminar. Debemos confiar en eso y debemos tener paciencia, ¿verdad? Para con la gente y mostrar amor, el amor que el Señor Jesucristo mostró para con todas las personas. Ahora, este versículo o este pasaje también fue dirigido no solamente, el Espíritu Santo no lo dirigió solamente para los líderes, porque el apóstol Pablo fue quien dijo estas palabras, sino que también lo dirigió a la iglesia de Galacia, es decir, a un grupo concreto, o a las iglesias de Galacia, a unos grupos concretos que se reunían en una misma fe y que creían en el mismo Dios, que creían en el Señor Jesucristo, tenían una misma fe. Entonces, ese favor de Dios también aplica para con nosotros respecto a la iglesia, respecto a nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo encajo yo en la iglesia? ¿Cómo es que yo soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi labor dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi límite también? ¿Verdad? ¿Qué es lo que, es decir, límites no que estemos limitados por limitar al Espíritu Santo ni nada de eso, sino mi límite como individuo, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere que haga y lo que Dios no quiere que haga? O sea, ¿cómo es que yo estoy buscando el favor de Dios dentro de la iglesia? No buscando el favor de los hermanos, no me refiero a eso, sino buscando el favor de Dios. O sea, ¿cómo es que nosotros agradamos a Dios dentro de la iglesia? ¿Cómo es que nosotros nos deshacemos de esa tendencia a querer agradar al hombre? Nos deshacemos de esa tendencia a creer que nos tenemos que ganar la salvación con nuestras obras y queremos nosotros contaminar con esa falsa doctrina a nuestros hermanos en Cristo. O sea, nos debemos deshacer de eso que es falso. El apóstol Pablo está diciendo claramente que el favor de Dios ya lo tenemos. El Señor Jesucristo murió por nosotros. Él es el que nos dio de su gracia, ¿verdad? Y nosotros no podemos salvarnos absolutamente por otro medio más que por su gracia. La fe, por la fe nosotros somos justificados, no por las buenas obras. Y aunque eso lo tenemos bien claro, nos lo han enseñado siempre, también nosotros pudiéramos estar cayendo en ese error del legalismo, ¿verdad? Al querer que nuestros hermanos, ¿verdad?, hagan lo que yo quiero que hagan para que ellos puedan decir que son salvos, ¿verdad? Al que nosotros queramos imponer nuestro punto de vista humano, carnal, ¿verdad?, a nuestros hermanos en Cristo, para que nos agraden a nosotros, ¿verdad?, en lugar de buscar que agraden a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Por ejemplo,
si estamos dentro de un grupo, ¿verdad? Nuevamente creo que esto pudiera aplicar también al liderazgo, pero también aplica dentro de la iglesia. Si estamos ejerciendo un don y estamos, por ejemplo, trabajando con niños, pudiéramos estar queriendo que ellos crezcan conforme a como yo fui formado en mi hogar, que crezcan conforme a como yo fui formado en la iglesia en la que yo fui de chiquito, ¿verdad? O como yo fui formado en la iglesia a la que yo asistí por muchos años. Y estamos queriendo formarlos de esa manera, ¿verdad? Y una vez que veo que están como soldaditos todos haciendo el trabajo que yo quiero que hagan, ¿verdad? Como quiero que me sirvan a mí, ¿verdad? Como a mí me agrada, como yo fui formado, entonces es que nosotros nos sentimos satisfechos. Y entonces lo que estamos haciendo es que estamos limitando la gracia de Dios. No estamos permitiendo que la gracia de Dios llegue a esos niños. La manera en la que puede llegar la gracia de Dios a esos niños es buscando que ellos agraden a Dios, que no que me agraden a mí como maestro. Lo mismo pasa con un pastor y con las ovejas de la iglesia, ¿verdad? El pastor no debe buscar hacer a la oveja o a su hermano en Cristo conforme a cómo fue educado, ¿verdad? No debo yo, por ejemplo, en mi caso, buscar tener aquí puros varones Erics, ¿verdad? Que sean como yo, que se parezcan a mí, que hablen como yo, que busquen ser como yo, que me imiten, que compartan la palabra como yo. Eso sería un egocentrismo terrible, tremendo, y estaríamos sacando a Cristo de la jugada. Lo que necesitamos hacer, ¿verdad?, es buscar que la gente agrade a Dios, que se olviden de mí, ¿verdad? Como figura que está al frente, tanto como pastor, tanto como los maestros, ¿verdad? Tanto incluso si no tienes un liderazgo en la iglesia, si Dios te dio el don de presidir, tal vez no estás ejerciendo un liderazgo en la iglesia, pero si Dios te dio ese don de presidir, tal vez estás de alguna forma ayudando a tus hermanos o a tus hermanas en Cristo, dándoles palabra, ¿verdad? Buscando edificarlas. Entonces ahí también aplica, ¿verdad? No buscar que sean como yo, no buscar que me agraden a mí, que hagan las cosas como a mí me gustaría que las hicieran. Olvidarme de eso, o sea, debo olvidarme totalmente de mí, no debo brillar yo, sino debo buscar que el Señor Jesucristo brille. Y que en la medida que yo vea que cada miembro de la iglesia, porque de eso estamos hablando, ¿verdad? Buscar el favor de Dios dentro de la iglesia. En la medida que yo vea que cada miembro de la iglesia, que cada hermano en Cristo, busca más a Cristo, busca más la gloria de Cristo y no su propia gloria ni la mía, es entonces que estoy viendo un verdadero fruto, un verdadero resultado de lo que Dios quiere de mi vida. Entonces, de esa manera yo puedo buscar el favor de Dios dentro de la iglesia. Puedo buscar que ese favor de Dios, hermanos, sea exaltado. El favor de Dios que ya tenemos, que es la salvación por medio del Señor Jesucristo, que es la salvación por gracia, que no es por obras. Buscar que todos lo sepan. Que si hay alguien en la iglesia que no lo sabe, que lo sepa. Orar por la persona, y si no lo entiende, orar para que Dios para que el Espíritu Santo abra el entendimiento de su corazón y pueda entender que la salvación es por gracia y no por obras. Que no esté buscando el favor de los hombres, que no esté buscando ser mejor que los demás y que no se mida con los demás para saber cuánto le falta para alcanzar la salvación, porque eso es una terrible enseñanza, eso te lleva hacia la muerte. Lo que tienes que enseñar a los demás, o lo que debes buscar, es que cada persona busque glorificar a Cristo y que sepa que la salvación es por gracia y no por obras. De esa manera nosotros vamos a estar
buscando el favor de Dios dentro de la iglesia y no buscando el favor de los hombres, hermanos. Y una cosa más, hermanos, para concluir, ese favor de Dios, hermanos, lo buscamos en nuestra comunión con Dios como individuos. Ahorita ya lo vimos en relación con las demás personas, en el liderazgo, como miembro de la iglesia, pero también como individuo. ¿Cómo es que busco agradar a Dios? No buscar el favor de Dios, no quisiera que se fueran de aquí con la idea de que de hoy en adelante voy a buscar el favor de Dios. Tal vez no lo tengo todavía, lo voy a buscar. Eso no es correcto. El favor de Dios ya lo tienes, ya tienes a Dios de tu lado. Si tú crees que Cristo murió por ti, si tú eres salvo, entonces ya tienes el favor de Dios. A lo que se refiere el apóstol Pablo no es el buscar agradar a Dios para salvación. Eso está equivocado. Lo que se refiere el apóstol Pablo aquí es buscar el favor de Dios en el sentido de estar apegado a Él, buscar que la gloria sea para Él. Y como decíamos ahorita, yo como individuo, ¿cómo es que estoy buscando el favor de Dios? Nos olvidamos, hermanos, de orar. Nos olvidamos de leer su palabra. Un cristiano es lo que hace, hermanos. Un cristiano no hace otra cosa. Un cristiano ora, un cristiano habla con Dios, un cristiano tiene una comunión con Dios continua, sabe que Dios está con él, sabe que Dios le responde sus oraciones. Un cristiano lee su palabra, sabe que Dios le habla por medio de ella. Un cristiano comparte la palabra, es lo que hace un cristiano. Es sencillo, pero a la vez es profundo. Si no estamos haciendo esto, hermanos, y no como una imposición legalista, ¿verdad? De que yo les imponga la carga de decir, debes estar orando, debes estar compartiendo la palabra, debes estar leyendo la Biblia. No, no me refiero a esto. Es que a lo que me refiero es que un cristiano de una forma natural, porque ya tiene una nueva naturaleza. Ya la nueva naturaleza lo lleva a hacer estas cosas. Por eso digo, eso es lo que hace un cristiano. Un cristiano busca la presencia de Dios. Y si no buscamos la presencia de Dios, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Tal vez estamos todavía en nuestros pecados y estamos buscando el favor de los hombres. Tal vez todavía estamos buscando agradar a los hombres. Y creemos que de este modo nos estamos acercando a la voluntad de Dios o a lo que Dios quiere de nuestra vida. Dios no quiere, hermanos, que busquemos agradar a los hombres, sino que busquemos agradarlo a Él nada más. Que busquemos el favor de Dios. Y que cada día, hermanos, que cada día lo vivamos así de esa manera, buscando el favor de Dios, buscando su sabiduría en su palabra, buscando en oración su presencia, buscando, hermanos, saber su voluntad agradable y perfecta, rindiendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón como un sacrificio vivo para Él. Y esa es la manera, hermanos, en la que como individuos, así como el apóstol Pablo, ya no buscaba el favor de los hombres. Tal vez él cuando oraba, él buscaba el favor de los hombres, como los fariseos. De hecho, el apóstol Pablo era un fariseo, era de la secta de los fariseos. Entonces, cuando los fariseos oraban, buscaban el favor de los hombres. Buscaban, incluso el Señor Jesucristo nos narra, ¿verdad?, una anécdota en la que
en la que un fariseo y un publicano fueron a orar, ¿verdad?, al templo, y uno oraba para agradarse a sí mismo. Él más dice el Señor Jesucristo que él oraba para sí mismo, imagínense. Se oraba a sí mismo, o sea, él se exaltaba solo. No oraba a Dios porque buscaba que lo escuchara el publicano. Y decía, yo no soy como este, ¿verdad? Buscaba exaltarse sobre su hermano publicano, porque a fin de cuentas era su hermano, era israelita también. Entonces una persona cuando ora puede estar buscando el favor de los hombres en lugar de estar buscando el favor de Dios. Una persona que le gusta orar en público, pero que nunca ora en secreto, es porque no cree que Dios lo escucha. Realmente lo que piensa es que a él le agrada que la gente lo escuche orar. Pero si esa persona no ora en secreto, no ora en su cuarto, no ora cuando nadie lo ve, entonces significa que la persona en realidad no cree que Dios lo escucha. Porque le parece inútil, le parece ridículo, como así lo considera mucha gente, hablar con Dios, porque a fin de cuentas Dios no te responde, a fin de cuentas Dios no te escucha, porque pues ¿dónde está Dios? No lo veo. La gente incrédula piensa así, pero un hijo de Dios no piensa así. Entonces cuando buscamos el favor de Dios, por medio de todas estas cosas, hermanos, se nota a leguas en nuestra vida, se refleja. Cuando buscamos el favor de Dios, al momento de escudriñar las Escrituras, en nuestra comunión con Dios, se nota, hermanos. No lo hacemos por tener más conocimiento y por apañarnos a todos, ¿verdad? Como dicen los jóvenes. No lo hacemos por ser mejor que los demás, por saber más que los otros, sino lo hacemos sencillamente porque queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar tu palabra, por eso vamos a tu palabra que está escrita aquí, que la podemos abrir libremente, que puede ser explicada por tu Santo Espíritu, que no necesitamos ser grandes sabios, que no necesitamos ir con los sabios más grandes del mundo, sino que tenemos al Maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros abrimos la Biblia, hermanos, de esa manera, se va a reflejar en nuestra vida, porque estamos buscando el favor de Dios. No buscamos el favor de los hombres. No leemos por leer, por conocer. Leemos porque tenemos hambre y sed del Señor y de su palabra y de su presencia. Entonces, de esa manera vamos a estar dejando de lado, hermanos, el legalismo, las buenas obras para salvación, y saber que la única obra que pudo haber salvado a la humanidad es la obra de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, de esta manera es que debemos buscar nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, el favor de Dios, no el de los hombres, no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Agradar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, en último lugar, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por el único medio por el que puedes agradar a Dios, el Padre, es por medio del Señor Jesucristo. Solamente por medio del Señor Jesucristo es que podemos agradar al Señor. Así es que acudamos a esos medios, hermanos, que son la gracia del Señor, la fe, su palabra, su Santo Espíritu, el sacrificio del Señor Jesucristo, su intercesión. Acudamos a esos medios, hermanos, que solamente son los que nos hacen tener el favor de Dios. Nada más puede hacernos tener o ganar el favor de Dios, porque es por gracia y no por obras. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esto que nos estamos proponiendo, Señor, el ver esta epístola. Que nos ayudes, Señor bendito, que nos guíes a cada uno de nosotros,
y que hables a nuestro corazón. Que podamos aplicar, Señor, esta enseñanza a nuestras vidas, pero sobre todo que nos quede claro, muy claro, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y que nunca nos olvidemos que todo lo que tenemos de parte tuya es por gracia, Señor, no por obras, para que nadie se gloríe. Que la justificación, Señor, el perdón que nos ofreces de nuestros pecados es solamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y no por lo que nosotros podamos hacer. Gracias, bendito Dios, gracias por habernos dado el día de hoy tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.